En un juicio terrenal también se necesita un proceso para la realización. En un juicio terrenal hay ciertos elementos que creo que la mayoría de nosotros por lo menos conocemos. Por ejemplo, está el abogado, está el juez, están los testigos, están también los registros. Curiosamente, la Biblia también habla de un juicio como un proceso. Allí involucra un juicio previo, también involucra un juicio sentenciador, o donde el reo, el culpable, recibe la sentencia, y también incluye allí el juicio ejecutivo, donde se ejecuta aquella sentencia que dictó un juez. Es así como se desarrolla un juicio, y en la Biblia también nos presenta esta misma idea. Solo que cuando escuchamos la palabra juicio, muchas personas se preocupan, muchas personas sienten miedo, temor. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a este tema? ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros de los que estamos en Cristo acerca de este tema? Todo esto y mucho más en esta lección número 13 que lleva por título El proceso del juicio. Aquí comenzamos con Escuela Sabática Conectados. Bienvenidos, queridos amigos, a la Escuela Sabática Conectados. Tengo el agrado de estar acompañado aquí con dos grandes amigos, pastores también de nuestra asociación. Por este lado tenemos al pastor Ronald Aquije, que él es actualmente el secretario ejecutivo de nuestra asociación. Pastor, por favor, mande un saludo a todos aquellos que nos ven y motive también para el estudio de la lección, pastor. Gracias, pastor Fernando. Bueno, enviamos un saludo a todos los hermanos del APC y todos los oyentes, en realidad, todas las personas que son beneficiados por estas redes. Y gracias por estar juntos y conectados aquí a este repaso de lección. Nuestro objetivo es dar las mejores herramientas, comentarios, apoyar para poder tener una escuela sabática con profundo estudio de la Biblia y conectada a la misión. Amén. Amén. Gracias, pastor Ronald, por acompañarnos. También tenemos aquí en nuestro lado, una vez más, el pastor Juan Castillo. Él es actualmente mayordomo de nuestra APC. Así que, pastor, gracias por acompañarnos. También mande un saludo para todos nuestros hermanos, tanto de este campo como también de los otros lugares donde nos ven. Queremos saludar a las iglesias de nuestra poderosa APC y a cada uno de ustedes, hermanos, que son parte de la escuela sabática cada semana estudiando la palabra del Señor. Esperamos de que todo lo aprendido en esta hora pueda ser de mucho beneficio para su crecimiento y vida espiritual. Dios los bendiga. Muy bien, queridos hermanos, entonces allí vamos a tener listo nuestra Biblia, también nuestra lección de escuela sabática. Vamos a iniciar este diálogo, este estudio de la lección con una oración. Pastor Juan Castillo, por favor, diríjanos en oración. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, porque una vez más estamos aquí listos para estudiar el mensaje que tú nos vas a mostrar. Pedimos de corazón, Señor, que este mensaje pueda tocar nuestros corazones, reavivarnos, Señor, para el cumplimiento de la misión y ayudarnos, Señor, a confirmar la responsabilidad que tenemos en este tiempo de anunciar un mensaje de juicio, pero también un mensaje de esperanza para la humanidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, la Biblia presenta aquí la idea del juicio como un proceso. Y creo que el bosquejo de la lección de esta semana podríamos dividirlo en tres partes, ¿no? Fácilmente, como la lección lo presenta. Un juicio previo a la venida de Jesús, llamado también juicio investigador, un juicio durante el milenio y el juicio final, que sería básicamente el ejecutivo, que sería después del milenio, ¿no? Vamos a leer, querido pastor, 2 Corintios 5:10, que habla acerca de la realidad de un juicio. Pastor, aquí si lo tiene allí, por favor. Vamos a leer este texto. 2 Corintios 5:10 dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gracias, pastor. En toda la Biblia siempre se habla la idea de un juicio, desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Génesis, por ejemplo, desde que Caín mató a su hermano Abel, ahí nosotros ya encontramos la idea de un juicio claramente, un juicio previo, una sentencia y una ejecución, ¿no? Cuando le dicen, mira, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con él? Dios comienza a hacer una investigación antes de darle una sentencia. Y él contesta, no soy guarda yo de mi hermano, así que no sé dónde está. Y ahí el Señor le da prácticamente la sentencia. Y luego él tiene que cumplir esa sentencia. Es decir, el juicio está presente a lo largo de toda la Biblia y lo está presente como un proceso. Mas hay un juicio final, hay un juicio, digamos, escatológico, ¿no? de los últimos tiempos, y esto también se da a través de un proceso. Así que la realidad del juicio está presente. Pero ¿por qué en las personas, en los seres humanos, a veces hay cierto temor, hay cierta, digamos, angustia cuando escuchan la palabra juicio, pastor, aquí? Bueno, normalmente bajo la figura humana de un juicio, va a haber siempre alguien, el ganador, y va a ser del otro lado el perdedor. Y quizá el temor natural está en que nosotros seamos perdedores en el juicio. De alguna manera, la existencia de justicia también se da en medio de procesos que a menudo son corruptos, procesos donde el juez puede no tomar decisiones acertadas a la verdad, y quizá todo eso humanamente hace que cuando uno piensa en el juicio de Dios, la idea de no salir bien, la idea de ser juzgado quizá de manera injusta, arbitraria, o un Dios que será tan condenador que va a ser punitivo totalmente en todo ese juicio, pueden ser figuras que hagan que la idea de juicio, el concepto bíblico de juicio, se ha desfigurado por las personas, y de pronto existe el temor hacia el juicio de Dios. Pastor Juan, el juicio, ¿cómo lo presenta la Biblia en realidad? ¿El juicio son buenas nuevas o hay que preocuparse? El juicio trae un mensaje de esperanza, y lo podemos ver en el mensaje de Apocalipsis 14, donde vemos que un ángel anuncia el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, pero dice que también ha llegado la hora del juicio. Entonces, para los hijos de Dios, para los que abrazamos la fe, el juicio es un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que nos ayuda a tener otra visión de las cosas futuras. Es por eso que debemos de ver el juicio, que va acompañado de la venida de Jesús, como un momento especial, porque aquel que se prepara, aquel que vive de acuerdo a los ideales de la palabra de Dios, está listo para el juicio, Pastor Fernando. Ajá, muy bien. Yo pienso que el juicio no es para tenerle un pavor, un miedo, sino pienso que debe haber un temor de reverencia, de respeto. O sea, de decir, bueno, va a venir el juicio, pero yo tengo que aferrarme a Dios con temor, con temblor, estar en su presencia. Tampoco puedo decir, bueno, el juicio, ya Dios me va a salvar, ya tranquilo, todo bien, ¿no? Como predican algunas iglesias, claro, entonces, ¿no? Eso sería también otro riesgo. Llegas al momento en que tú te confías y dices, no, ya Dios me va a salvar, pues, ¿no? Pero sí la Biblia habla de alguna manera de una preparación. Y recordemos que básicamente el juicio, hay digamos, a ver, no sé si tipo, antitipo, a ver si me ayudan a recordar. El día de la expiación, por ejemplo, era un tipo del juicio final, porque ese día en la expiación era un día de perdón, era un día también de, digamos, de arrepentimiento del pueblo de Dios, ¿no? Y eso es básicamente lo que nos da la idea también de un juicio. Pero bueno, vamos entonces a entrar a este tema del juicio, el juicio preadvenimiento. Uno cuando piensa en Dios, podríamos nosotros decir, pero Dios es el que todo lo sabe.
Y algunas religiones, algunas iglesias dicen, Dios va a hacer juicio en un momento exacto, es decir, va Dios a condenarnos, ¿no? Ya Él nos va a condenar, ¿no? Tú has sido culpable, tú has sido justo, pero esto de un proceso es tal vez un poco difícil de comprender. ¿Cómo es que Dios realiza un juicio previo y por qué Dios lo realiza? Pastor, tal vez tiene algún comentario. Sí. Bueno, lo que la lección nos indica es que los juicios de Dios son necesarios en función al cumplimiento de una de las promesas, que es la resurrección, en el caso de los justos. Ajá. Antes de la resurrección de los justos, hay un juicio que comprueba el por qué ellos han de resucitar en esa primera resurrección. Y luego, del otro lado está la segunda resurrección de los impíos. ¿Y por qué aquellos han de resucitar en la segunda resurrección? Pues ahí está el otro juicio durante el milenio. Previo a cada resurrección hay un juicio. Y en este sentido, el juicio no es algo que le sirva, digamos, a Dios en el sentido de que Él desconoce qué fue lo que se dio, Dios recién se va a enterar de las cosas. El cómo Dios lo sabe y lo conoce todo, mas sí es un proceso necesario en el caso de los seres humanos, quienes necesitan saber el porqué de sus actos, cuáles fueron las causas, por un asunto de conocer la justicia de Dios, saber de que Dios es verdaderamente justo y de que Dios no ha tenido preferencias con los que participan en una o en otra resurrección, ¿no? Entonces, los seres humanos entienden la figura de Dios como alguien que realmente es recto en finalmente la resurrección, ¿no? Dijo algo muy importante, ¿no? Que la Biblia presenta dos resurrecciones, la primera resurrección y la segunda resurrección. Si Dios juzgara, tuviera solamente un juicio, tendríamos problemas, ¿no? Porque en la primera resurrección tendrían que resucitar buenos y malos y todos, bueno, y ahí recién recibir su sentencia. Pero la Biblia presenta claramente que cuando el ser humano resucite, ya estará decidido su caso, ¿no? Resucitamos y dice, ah, bueno, resucitas en la primera resurrección, quiere decir que estás en la resurrección de los salvados. Y los que no resucitaron, significa que están en la resurrección de los condenados para recibir. Por eso hay un juicio previo. ¿Cuál es el texto, pastor, que nos ayuda de alguna manera a mirar ese juicio previo al advenimiento? Bueno, nos ayuda, uno ¿no? de los textos que a mí me ha llamado mucho la atención lo encontramos en Santiago capítulo 2, versículo 12, donde dice: vosotros debéis hablar y portaos como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae la libertad. Estamos hablando un poco acerca del juicio preadvenimiento. Jesús va a salir del lugar santísimo, él dirá: consumado es, se acabará el tiempo de la gracia, pero previo hay criterios, Pastor Fernando, para poder juzgar a la humanidad. Y uno de esos es que nosotros vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos. Y la base del juicio es los 10 mandamientos, así es, la ley de Dios. Ahora, en todo juicio nosotros necesitamos de un abogado. Y es maravilloso saber lo que dice también en 1 Juan capítulo 2, donde se menciona que, hijitos míos, si alguno de ustedes hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces es Jesús quien está intercediendo por nosotros y eso nos garantiza nuestra victoria en el juicio. Pero es Jesús también quien aboga por nuestros pecados y cumplió la ley para que nosotros estemos listos para ese momento del juicio. Vamos entonces por partes, Pastor. ¿Sí? Ronald, yo creo que usted conoce un poco más del proceso. Me parece que usted tiene de alguna manera familia que ve siempre estos casos el juicio legal, el juicio, ¿no? Pero mire, hay algo importante que nosotros necesitamos ver, que en un juicio presentan ciertas personas, participan ciertas personas, ¿no? Está el abogado, no, primero vamos a decir, está el juez, está un abogado, están los testigos, están los registros, está el acusado y también está el acusador, ¿no? Y en todo juicio se da esto, pues, ¿no?
Y estos mismos elementos están presentes también en el juicio. Esas imágenes están muy presentes. Están muy presentes, especialmente cuando uno lee Daniel 7. ¿El juez, quién sería el juez en este caso? Bueno, hay un texto muy claro donde Jesús dice, ¿no? El Padre a nadie juzga, ¿no? Sino que todo juicio lo dio al Hijo, ¿no? Solo que ahí entraríamos tal vez un tema, tal vez nos complicaríamos un poco porque decimos, bueno, si Jesús es el juez, también puede ser el abogado, no sé. Pero vamos allí por partes, porque Daniel 7 nos presenta claramente la idea, ¿no? Ahí está el anciano de días, pero viene, dice, el Hijo del Hombre. Justamente, Pastor Fernando, yo quisiera que podamos tener en claro la idea de por qué este juicio es preadvenimiento, ¿no? ¿De dónde tenemos nosotros la idea de que existe un juicio antes de la segunda venida de Jesús, ¿no? Entonces aquí Daniel capítulo 7, justamente el capítulo mencionado, es el que nos muestra, ¿no? Nosotros conocemos la profecía de Daniel 7, son las 4 bestias que ve Daniel. Entonces, el versículo 8 está hablando del cuerno pequeño que salió de esa cuarta bestia, y el versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él, miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La pregunta es, ¿esto cuándo se da? Si nosotros vemos bien, el versículo 14 versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche y vi que uno con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre y vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Es decir, la segunda venida, que es lo referido aquí en el versículo 13, está después, antes de esta segunda venida. Es lo que pasó en el versículo 9. Fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Antes de la venida de uno como hijo del hombre que ve Daniel en el versículo 13, en el versículo 9 ya ve que se sienta un juez. Es decir, hay un juicio antes de la venida del Hijo del Hombre, ¿no? La idea de juicio preadvenimiento está muy clara aquí en el libro de Daniel. Sí, y para nosotros como adventistas, nosotros como pueblo remanente, tenemos una fecha, ¿no?, de que inicia el juicio. El doctor Clifford Goldstein dice que el capítulo para demostrar que el juicio previo advenimiento es el capítulo 7, porque te muestra la secuencia. Si ustedes se dan cuenta, capítulo 7 presenta una secuencia de sucesos, eventos, ¿no? Presenta las 4 bestias y después de las 4 bestias presenta el cuerno pequeño, no como alguien que se levanta. Y después de la actuación del cuerno pequeño, en el marco histórico aparece ya el juicio, empieza el juicio, pero todavía no es la venida del Hijo del Hombre, todavía no es la venida del Hijo, pero ya se presenta la idea de un juicio, ¿no? Pero pastor, ¿cómo nosotros llegamos a la fecha de 1844, ¿no?, que empieza el juicio? ¿Hay algún versículo, algún evento? Tal vez, pastor, coméntenos un poco allí. Bueno, para nosotros como adventistas hay una historia detrás de por medio, ¿no, pastor Aquije? Cuando nosotros analizamos el capítulo 8 de Daniel, un poquito más adelante, cuando se habla de la purificación del santuario. Para los primeros adventistas el santuario era este mundo, ¿no? Ellos pensaban que Jesús iba a venir en 1844 porque según Daniel 8:14 el santuario tendría que ser purificado. Sabemos que eso no pasó y a ese evento nosotros le llamamos el Gran Chasco. No obstante, después de un estudio diligente de las Escrituras, podemos notar de que revisando bien las referencias, ahorita acaba de leer el pastor Aquije el capítulo 7 del libro de Daniel, y estudiando también el libro de Hebreos, ¿no?,
se comprobó que ese santuario era el cielo y que Jesús ministraba en ese lugar. Entonces, esa purificación de alguna manera implicaba la última fase de Jesús como nuestro sacerdote, como nuestro Salvador en el santuario celestial. Y pronto Jesús dirá consumado es, ¿no? Pero ese evento se cumple en 1844, los 2300 tardes y mañanas. Entonces, ese evento en donde Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo es el inicio del tiempo del fin, lo que nosotros conocemos como juicio investigador, o como hemos llamado también en esta semana como juicio preadvenimiento. Entonces, esas referencias nos ayudan a entender de que estamos en un juicio, estamos viviendo en el tiempo del fin y debemos de prepararnos para los eventos que van a venir después. Ajá, excelente. Daniel 7:22, que allí estamos por leer, dice: hasta que vino el anciano de días, se hizo justicia a los santos. Del Altísimo llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, dice, ¿no? Ya, quiere decir que antes han sido juzgados y han recibido el reino. Hay un versículo que dice que es muy importante, Daniel 7:22, a ver. Sí, quizá allí, pastor, justamente podemos resaltar de ese texto que usted señaló lo que estábamos diciendo al inicio. El juicio son buenas noticias. Por eso es que en teología sistemática el estudio del juicio se conoce como vindicatología, es decir, tiene el propósito de vindicar. Exactamente, ¿no? El juicio son buenas noticias, ¿no? Y este texto realmente es precioso, ¿no? Hasta que vino el anciano de días, y note lo que dice: y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Pastor, en otras versiones dice: se hizo un juicio a favor de los santos. En las versiones, yo tengo la del 95, creo que todos tenemos la del 95, la del 60 dice: y se hizo un juicio a favor de los santos. Justo la lección también cita la NBI, que dice: a favor de los santos del Altísimo. O sea, el juicio es a favor del pueblo de Dios. Y creo que tiene bastante lógica, porque en el juicio, en el día de la expiación, en el Yom Kippur del Antiguo Testamento, los que entraban a juicio eran el pueblo de Dios, porque los que no participaban de ese día estaban condenados por sus propias obras, ¿no? Pero ese día el pueblo de Dios entraba a juicio. Y era un juicio de perdón, era un juicio para absolver sus pecados, sus culpas a través del macho cabrío, ¿no? Y de la intercesión del sumo sacerdote. Era un momento en donde el pueblo confirmaba las promesas del Señor, ¿no? Donde el manto de justicia de Cristo era renovado en sus vidas, ¿no? Y ellos de alguna manera comprobaban de que Dios tenía planes para ellos. Hay un texto, pastor, que a mí me llama la atención, que tiene que ver con Daniel 7:22 que hemos leído, de que los santos recibirán el reino. Bueno, esto también se confirma en Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 11, en el versículo 18, donde dice: tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, vamos al tema, ¿no? En Daniel dice que el Señor nos dará el reino y en Apocalipsis dice que Dios nos dará un galardón, ¿no? O sea, somos herederos de las promesas que Dios nos dará. O sea, con ese juicio viene el cumplimiento de todas las promesas divinas. Y bueno, ¿cuándo empieza el juicio? 1844. ¿No? Tiempo del fin. ¿Y quiénes son juzgados ahí, Pastor Nakige? Bueno, es claro, Pedro dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, ¿no? Y el motivo por qué comienza por la casa de Dios es porque viene justamente lo que habíamos mencionado hace poco, ¿no? Por el tema de la primera resurrección, ¿no? Que es la que le pertenece al pueblo de Dios. Es decir, ¿por qué el Señor ha de resucitar a aquellas personas? ¿Sobre qué base se establece que esas personas merecen, entre comillas, porque nadie lo merecemos, la resurrección? Estar ahí en esa resurrección es precisamente porque ellas pasaron por esta etapa de juicio como parte del pueblo de Dios, para entonces, cuando el Señor Jesucristo venga en gloria y majestad, puedan participar de la resurrección
y del inicio de la eternidad. O sea, en su en segunda otras venida. palabras, el juicio investigador básicamente es para demostrar por qué van a ser salvados los que Jesús va a resucitar, ¿no? Así es. ¿Por qué? Y tal vez, y el juicio durante el milenio sería para responder por qué las personas que no resucitaron están condenadas, básicamente, Así ¿no? es. Porque automáticamente usted no resucitó en la primera resurrección, implica la condenación. Es decir, ¿por qué ya no está la promesa de la eternidad para esa persona? ¿Por qué no resucitó en la primera resurrección? ¿Habrá sido malo Dios en no haberlo resucitado, habiendo él sido una persona buena, correcta? La respuesta justamente viene en el juicio durante el milenio. Por eso también es conocido como el juicio comprobatorio, ¿no? La razón por la cual el Señor habrá de saberse por qué, y seguramente nos imaginamos las escenas durante el milenio, ¿no? ¿Por qué tal persona, si era tan buena, no fue salvo? Pues será el momento de conocer por qué no fue salvo y allí precisamente tener la comprobación por qué su resurrección será en la segunda resurrección, ¿no? El juicio durante el milenio. Hay una palabra que ha utilizado el pastor, ¿no? Juicio comprobatorio, ¿no? De alguna manera es un momento apropiado para vindicar el carácter de Cristo, porque recordemos que lo que hizo Satanás en el cielo es poner en tela de juicio el amor de Dios, ¿no? Y hay de repente 4 cosas Pastor, por solo las cuales que, se da ese todavía juicio. no vamos a entrar ahí, estamos Sí. todavía en el juicio preadvenimiento, pero y en breve entramos ahí Vamos ahí justamente a prepararnos para... para ese momento. Sí, solo yo tengo una duda, sin ánimo de polemizar alguna cosa, pero hay personas que dicen, ¿no?, que el juicio preadvenimiento puede empezar, o ya empezó en 1844, y puede ser que en algún momento pase tu caso, ¿no? ¿Cómo nosotros bíblicamente podemos responder a esta pregunta? ¿El juicio empieza cuando nosotros morimos? ¿Empieza en vida? ¿Cómo es? Tal vez tienen alguna explicación, alguna idea, ¿no?, de en qué momento de nuestra vida empezaría el juicio. Esa es la pregunta, pastor. No sé si tiene algún comentario. Gracias, pastor. Esa es una pregunta muy importante, sobre todo en estos tiempos donde estamos teniendo algunas dificultades con ciertos sectores que están teniendo algunas ideas quizá desequilibradas en cuanto al concepto de la última generación. Y yo quiero decir que, y aprovecho para decirle a nuestros hermanos, ¿no? Hay un libro que se llama El carácter de Dios y la última generación, que lo pueden encontrar en el CES, ¿no?, donde esa pregunta es respondida, y varias otras que tienen que ver con el pueblo de Dios en la última generación, ¿no? Entonces, solamente por mencionar, este es un tema realmente muy amplio, ¿no? Pero si mencionáramos algunas cosas, si mi nombre fuere tomado en cualquier momento mientras yo esté vivo, la pregunta es, entonces hay un punto en mi vida donde yo ya no me puedo arrepentir. Digamos que mi nombre haya sido tomado el día de ayer o la semana pasada. Es decir, condenado estoy ya. Y la pregunta es, ¿y por qué haría la iglesia Cena del Señor, por ejemplo? O ya estoy salvo ya. Ya no tendría... Pues del otro lado, ¿no? Correcto. O ya me salvé. Y ya haga lo que haga. Entonces haga lo que haga. Eso significa, esa es una idea desequilibrada, ¿no? Y que nos da a entender que no debe de ser así el proceso, ¿no? El hecho de que el juicio comience por la casa de Dios y que se aluda al pueblo, recordemos que Daniel 7:14 nos está hablando, 8:14, perdón, ¿no?, nos está hablando de la purificación del santuario celestial y también la indicación de el tiempo del fin, ¿no? Y bueno, estudiar Daniel es estudiar un libro muy profundo. Daniel capítulo 12, versículos 2, 3 nos hablan, por ejemplo, de la resurrección especial. ¿Quién ha de participar de la resurrección especial? Es un tema que en esta semana no lo hemos visto, pero sí es un tema bíblico, ¿no? Y es justamente el pueblo de Dios, ¿no?, que vive en el tiempo del fin. Entonces, allí, por ejemplo, la necesidad del juicio en el tiempo del fin y del juicio preadvenimiento, porque todos los que mueren en el mensaje del tercer ángel participan de la resurrección especial.
Y ahí también uno de los sentidos por el cual el juicio comienza por la casa de Dios, mas no es algo que signifique que en cualquier momento nuestro nombre es tomado en el cielo, ¿no? Sino que eso implica más bien que en el tiempo del fin, en este periodo profético especial, hay un sentido de juicio sobre el pueblo de Dios que vive la proclamación de la segunda venida de Jesús. Mas finalmente, yo soy juzgado cuando mi vida culmina. ¿Cómo es que mi vida terminó delante de Dios? O cuando, claro, es decir, nosotros somos juzgados a partir de cuando nosotros bajamos al descanso, de alguna manera. O sea, si yo he estado en Cristo, morí en Jesús, voy a ser juzgado. Y los que están vivos antes de la segunda venida de Jesús, será antes del tiempo de gracia, ¿no? Se acaba el tiempo de gracia y ya la persona también está determinada cuál será su destino. Pues puesto que si acabó el tiempo de gracia, según Apocalipsis dice, no, el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto, porque acabó, ¿no? Y eso es muy bueno aclararlo, pastor, porque hay ciertas voces que dicen, no, tienes que tener cuidado porque en cualquier momento tu nombre va a pasar a juicio. O sea, nos hace vivir como que en suspenso o estar ahí, ¿no? ¿Será que mi nombre ya pasó? Y eso no es una idea que la Biblia presenta, sino es una idea, digamos, una interpretación humana, desequilibrada, ¿no? Y era bueno aclararlo. Entonces, existe la realidad de un juicio prevenimiento. Es muy importante porque Dios aquí va a demostrar por qué las personas van a resucitar o por qué las personas van a ser salvadas, ¿no? Pero luego entramos, en el mismo proceso, entramos a la siguiente etapa del juicio, y es el juicio durante el milenio o el juicio comprobatorio. ¿Por qué es importante realizar un juicio de comprobación, pastor, tal vez, ¿no? ¿Por qué es importante? No basta con decir, pues Dios, tú eres justo y ya, si es que no están es porque tú lo sabes, ¿no? Como estaba mencionando, lo que hizo Satanás fue poner en tela de juicio el carácter de Dios, ¿no? Y de alguna manera es aquí el momento en donde los justos, los que van al cielo, pueden ver, ¿no?, por qué sus seres queridos no alcanzaron la salvación, a pesar que la salvación llegó a ellos en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 11, al versículo 18, ¿no?, y podemos revisar allí lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11, 18. La palabra de Dios dice así, ¿no? Tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4, dice, capítulo 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia de su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En otra parte de la Biblia, pastor, hemos leído de que los libros fueron abiertos. O sea, ese periodo en donde los libros también son abiertos, ese momento en donde se unen para poder comprobar por qué aquel que uno amó, con quien uno convivió, no con quien uno vivió en la iglesia, se perdió. El momento del milenio es el momento para poder comprobar eso, ¿no? Y hay 4 razones, pastor, por qué nosotros debemos de participar de ese juicio, por qué se debe confirmar. Por ejemplo, número 1, ¿no? Debemos confirmar que las acusaciones de Satanás contra Dios no son verdaderas. Satanás siempre ha puesto en tela de juicio el carácter de Dios. Debemos confirmar también que los justos han sido salvos sin parcialidad por parte de Dios, porque el pecado es pecado y la justicia tiene que ser pagada. Entonces, esa es la razón. Número 3, debemos confirmar que la sentencia contra los impíos también es justa. O sea, que si alguien se perdió fue porque no se dejó salvar. Y número 4, debemos disipar todas nuestras dudas de modo que el mal no vuelva a levantarse, para que se instituya el reino de Dios por toda la eternidad. Entonces, son razones de por qué un juicio comprobatorio, pastor Fernando. En el cielo habrán sorpresas, ¿no?
Hay gente que pensamos que debió estar allá, no estará. Y hay gente que pensamos que no debieron estar, estará allá. ¿Usted se imagina el encuentro de Saulo con Esteban? Esteban lo va a ver y va a decir, ¿no? Pero él perseguía a la iglesia, ¿cómo llegó, no? Entonces van a haber sorpresas. Van a haber sorpresas, ¿no? Y yo creo que Dios es un Dios transparente. Es un Dios que abre sus libros para mostrarnos a nosotros que somos finitos, que no conocemos como Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Entonces Dios hace bien, porque al final también el propósito del juicio es también vindicar a su carácter, ¿no? Es vindicativo. Pastor, coméntenos algo más sobre el juicio durante el milenio. Sí, quizá es bueno contextualizar, ¿no? Ya se leyó la parte del versículo 4, quizá contextualizando, podemos leer el versículo 2. Dice Apocalipsis 22, contextualizando, dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, estamos hablando del periodo que es durante el milenio, ¿verdad? En esa secuencia estamos. Lo arrojó sobre el abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y lo que está hablando es en el contexto de ese milenio. Es decir, Cristo ya vino para esta etapa, ¿no? De hecho, la venida de Cristo está registrado en Apocalipsis 19, ¿no? Donde aparece aquel del jinete del caballo blanco, ¿no? Más en el capítulo 20 ya estamos en el milenio. Y dice en el versículo 4, entonces vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas, los decapitados por causa y testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿no? Y es decir, ¿quiénes participan de este juicio? Los redimidos. Son los redimidos quienes han de tener la oportunidad de saber por qué las personas tales o cuales no participaron de la primera resurrección, sino que han de participar de la segunda resurrección, ¿no? Entonces dice allí en el versículo 5, ¿no? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ese es el concepto de la segunda resurrección, ¿no? Y tras ver todo el paréntesis del cual viene el libro de Apocalipsis, versículos 5 termina diciendo, esta es la primera resurrección. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Creo que aquí está bien clarito los conceptos, ¿no? Puede ser un poquito confuso, ¿no? Porque hablamos de primera resurrección, segunda resurrección. El versículo 6 también habla de la segunda muerte, ¿no? Entonces, más ordenando los conceptos que están aquí, entendemos lo siguiente, ¿no? Primera resurrección es la resurrección de los salvos. La primera muerte es la muerte biológica. La segunda muerte es la muerte, podríamos decir, eterna, que acontece después de la segunda resurrección, pues viene también la segunda muerte. Para aquellos salvos que participaron de la resurrección primera de nuestro Dios, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre estos. Esa segunda muerte es, ya entrando un poco al juicio ejecutivo, ¿no? Es, digamos, el veredicto para aquellas personas que finalmente no fueron halladas correctas durante el juicio comprobatorio. Muy bien. Así que es importante este juicio porque de alguna manera nos ayuda a reconocer por qué Dios, de alguna manera, no tanto Dios, porque
al final cada uno va a determinar su destino en base a sus propias decisiones. Porque la idea de Dios es que todos nos salvemos, que todos procedamos a la salvación, alcancemos. Mas cada uno en nuestro libre albedrío va a decidir si salvarse o perderse. Pero eso, Dios no puede hacer nada más de eso, ¿no? De repente, pastor, ¿no? Hay algo que podemos notar, ¿no? Dado que hemos hablado del juicio preadvenimiento y del juicio comprobatorio durante el milenio, ¿no? En el juicio preadvenimiento participan los seres no caídos, los ángeles, quienes están tomando nota de cada uno de nosotros. Pero en el juicio comprobatorio participan los redimidos, como dice el pastor Ronald Aquije. Entonces, ¿qué podemos entender, no? A través de este proceso, ¿no? Nosotros sabemos que Dios es justo, ¿no? Pero de alguna manera se confirmará, ¿no? Que Dios es justo, y si alguien no se dejó salvar, no es porque Dios no quiso, sino porque Dios quiso salvar, pero no se dejó salvar, pastor. Entonces es muy necesario un juicio comprobatorio para que el carácter de Dios sea exaltado, ¿no? En un universo que ha sido puesto en tela de juicio por Satanás. Excelente. Vamos a la última parte, la última fase del juicio, que es el juicio ejecutivo. Pastor Ronald estaba comentando ya algo de cerca del juicio ejecutivo, ¿no? Allí se presenta básicamente ya la justicia de Dios, porque la misma destrucción de los impíos también es la salvación, o digamos la protección misma tanto de sus hijos como del universo entero, porque ya es la anulación final del pecado, de todo lo malo, ¿no? Pastor, tal vez puede comentarnos algo acerca del juicio ejecutivo, la última parte del juicio, ¿no? Sí, podríamos decir que también en sí mismo, aunque implica la destrucción de los impíos, es un acto de amor. Claro. Porque una vez que sea restituido el gobierno de Dios y se ha puesto fin al pecado, no habrá lugar para aquella persona que estuvo acostumbrado durante su vida a hacer el mal. A menudo cuando estamos en la iglesia se explica diciendo, imagínate a un borrachito ahí en la Nueva Jerusalén, no hay lugar para queriendo buscar una cantina y no la va a encontrar. Imagínate que las puertas que de esa ciudad de oro no se van a poder robar, para que siempre robaba. Imagínate que la persona acostumbrada a hacer el mal no va a poder hacerlo. Y eso implica que no hay espacio, no hay lugar. No es que no tuvo una oportunidad, tuvo una oportunidad. El Espíritu Santo llamó a su corazón, mas nunca lo aceptó. Y la justicia de Dios implica ponerle fin al pecado. Si Dios no pusiera fin al pecado, no cortara el pecado, realmente no sería un Dios justo por completo. Ni amoroso al final. Ni amoroso mismo. Entonces, el juicio ejecutivo, así como implicó la ejecución de la vindicación de los santos de Dios en la primera resurrección, y ellos ya disfrutan de la bendición de Dios, también implicará la ejecución de la sentencia de la pérdida de la vida eterna para aquellos que no aceptaron al Señor, y eso es lo que la Biblia le llama la segunda muerte. Estamos estudiando una lección muy importante acerca de la muerte, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. O sea, este proceso del juicio desecha toda idea de que el alma es inmortal. No, porque todo va a llegar a su fin. Cuando los salvados reciban la vida eterna, ahí recién el ser humano puede vivir eternamente, pero no por sí mismo, sino por la vida eterna que Dios nos concede. Mas los malvados reciben también el castigo. El castigo eterno no es que ellos van a estar ardiendo por las edades, sino en que su existencia será por la eternidad. Su inexistencia me refiero, no su existencia, no, sino su inexistencia será por la eternidad, ¿no? Y cómo es que aquí nos muestra también el carácter amoroso y el carácter justo de Dios, ¿no?
Pastor, ¿no? Nosotros podemos notar que cuando se habla del momento ejecutorio del juicio, muchas denominaciones e iglesias tienen la imagen de que el diablo va a tener que arder por los siglos de los siglos, ¿no? Por el concepto, la influencia griega de la existencia de un infierno, ¿no? Pero estamos también ante un Dios lleno de amor, ¿no? Y parte de ese juicio ejecutorio, parte de esa justicia es que el pecado llegue a su fin. Y cuando hablamos de juicio ejecutorio estamos hablando del momento de Satanás y de sus ángeles, el momento en donde el mal terminará, el momento donde acabará el pecado, ¿no? El momento en donde los muertos que no se levantaron en la segunda venida de Cristo serán levantados, pero para condenación eterna, ¿no? Yo estaba leyendo una cita de la hermana Elena de White, donde ella presenta de que al final Jesús se levanta por encima de la ciudad y le muestra la historia de la humanidad a los que rodean la ciudad de alguna manera engañados por Satanás. Pues en su último intento Satanás dice que juntará de los 4 ángulos de la tierra a todos los malvados, ¿no? Pero al final Dios nuevamente revela, ¿no?, de que el único que hizo mal fue Satanás, ¿no? Y los engañó a ellos. Entonces, ¿qué podemos notar, no? De que la naturaleza de Satanás es pecado, es mal, ¿no? Es engañar, ¿no? Pero al final, los mismos impíos van a reconocer, Satanás se va a tener que inclinar ante Dios. Y todos van a ver de que Dios es santo, que Él es justo, que Él es bondadoso en todos sus caminos, ¿no? Y Satanás no va a tener ningún argumento para poder decir de que Él está siendo injustamente juzgado, ¿no? Como suele pasar también en el contexto en donde nosotros vivimos, ¿no? La gente que hace mal dice, soy inocente, yo no he hecho nada malo, ¿no? Hasta que se dan las pruebas. E incluso con las pruebas muchas veces uno no quiere reconocer, pero Satanás tendrá que reconocer delante de Dios de que Dios es justo. Entonces ese es el momento de Satanás y sus ángeles, ¿no? Pero ya no habrá oportunidad de salvación. Una vez que termine el juicio ejecutivo y el mal sea destruido, dice Elena de White, que todo volverá a tener armonía, todo volverá a ser como antes, donde ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, no habrá sufrimiento alguno, ¿no? Y creo que esa es una esperanza muy linda, ¿no? Para los que hemos abrazado la fe, para los que hemos creído en Jesús. Y yo quiero ya ir finalizando, Pastor Aquije, tal vez, ¿cuál es nuestra única seguridad para que nosotros podamos, digamos, enfrentarlos, el juicio de Dios? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para nosotros estar tranquilos ante este proceso del juicio que Dios tiene, Pastor? Creo, Pastor, que esa respuesta está justamente en la proclamación del mensaje del primer ángel, ¿no? Mencionando que era el evangelio eterno, eran las buenas nuevas. ¿Y qué decía el ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estando nosotros delante de este tiempo profético, es importante temerlo, es decir, ser reverentes, ser humildes, reconocer que hay un Dios mayor a nosotros, que nosotros no somos finalmente los que a quien nosotros debemos de rendir cuentas hacia nosotros mismos, no, sino que nosotros debemos de reconocer a Dios. Y yo quiero invitarte, hermano querido, si usted está luchando quizá con alguna causa, con algún problema, y ese problema quizás se origina en la falta de dependencia de Dios, hay que temer a Dios, hay que reconocer que Él es antes que nosotros y que Él sabe por qué nos conduce por aquellos caminos indicados en su palabra. Reconocer a Él y entonces con nuestra vida darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y entonces no tendremos nada que temer, porque el juicio es una buena noticia para aquellos que han entregado su vida y su corazón a Dios. El apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Romanos 8:1. Y usted habló algo tan importante, ¿no? Que nosotros nos mantengamos en plena comunión, buscando a Dios,
Y yo creo que ese es el llamado, queridos hermanos, ¿no? Que nosotros vivamos cada día en la presencia de Dios. Si cada día nosotros lo buscamos al Señor, no hay ninguna condenación, sino que estamos tranquilos, estamos felices, disfrutamos la vida de la presencia de Dios. Pero si nosotros vivimos lejos de Dios, escondiendo un pecado acariciado, obviamente hay cierto temor, ¿no? Porque, o mejor dicho, cierto miedo, porque no estamos andando conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. O quién sabe, mientras hablamos, tú te encuentras lejos de Dios, separado de los caminos de Dios. Quién sabe, un día entregaste tu vida a Jesús, pero te alejaste de los caminos de Dios. Es el momento de volver al Señor, de estar con Jesús, porque Él viene pronto y quiere darte también la vida eterna, quiere salvarte, quiere hacer todo lo posible para que un día estés allí también en el reino de los cielos. Amén. Si un día te pierdes, no será porque Dios no quiere salvar, sino porque tú, a pesar de todas las cosas que Dios hizo por ti, decidiste tomar malas decisiones. Pastor Juan Castillo, para finalizar, en la práctica, ¿qué podríamos nosotros hacer como iglesia para seguir impartiendo este mensaje de esperanza también para las personas? Yo creo que este es el momento en donde nosotros tenemos que ir a las Escrituras, ¿no? Estudiar un poco más las profecías de la Biblia, poder entender un poco más acerca de los eventos finales, saber que nos acercamos, ¿no?, a la medianoche, ¿no?, y pronto Jesús vendrá por segunda vez. Queridos hermanos, ¿no?, este es el momento para que nosotros podamos experimentar un reavivamiento personal en nuestra vida. Como dice el pastor Fernando Rojas, hay momentos en donde nosotros no somos conscientes de hacia dónde nos aproximamos con nuestras malas decisiones. Pidamos a Dios que nos ayude a vencer los pecados acariciados, aquellas cosas que nos deshabilitan del cielo. Y pidamos a Dios que ponga en nosotros el amor, la paz, los frutos del Espíritu, porque aquel que vive en este mundo buscando a Dios todos los días, desarrollando hábitos espirituales, vive el cielo por adelantado y está listo para las cosas eternas. Pronto el Señor nos dará ese reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Qué lindo, ¿no? Y lo más importante es que nos preparemos y, como el mensaje de los 3 ángeles, hay que predicarlo a los moradores de la tierra. Hay que cumplir la misión, porque no queremos ser salvados solamente nosotros, ¿no? Queremos que se salve nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, los más cercanos y todas las personas, ¿no? Y creo que es importante, y la forma como nosotros lo hacemos es dando un estudio bíblico, escogiendo una persona, algún amigo, algún vecino, ya sea presencial o virtual, pero compartir las buenas nuevas. Creo que eso también es nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Queridos hermanos, que Dios pueda bendecirnos. Gracias por acompañarnos en esta lección. Sin duda trae muchas reflexiones para nosotros en primer lugar. Yo estoy seguro que también para muchos de nuestros hermanos, ¿no? Amén. Vamos a finalizar este estudio. Pastor Ronald, por favor, guíanos en oración. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias, Señor, porque siempre tras el estudio de tu palabra tenemos la oportunidad de reflexionar en qué camino estamos, si es que estamos, Señor, dándote gloria a ti con la vida que estamos llevando, o si es que tu Santo Espíritu, Señor, nos señala ciertos aspectos de nuestra vida que tienen que cambiar, donde tiene que haber una reforma. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ir tras lo que tu Espíritu coloque en nuestro corazón. Y si tenemos que dejar alguna vida pecaminosa, alguna actividad que no nos lleva al reino de los cielos, permítenos, Señor, ser victoriosos en aquello que tu Santo Espíritu nos indica, para que nosotros podamos entonces también ir sin temor, Señor, hacia ese juicio que tiene como intención entregar la vida eterna a todos los creyentes que obtuvieron la victoria en Cristo Jesús. Acompáñanos, Señor, y ayúdanos a siempre también estar conectados al cumplimiento de tu misión. Te lo pedimos y suplicamos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias, queridos pastores, por acompañarnos. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Un grande abrazo a cada uno de ustedes.